podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aleida Morales, te doy la bienvenida al podcast de Corazón de Mamá. Estamos en el último episodio de la serie Recobrando Ánimo. Hemos estado hablando acerca de las emociones, que todas ellas fueron diseñadas para que las experimentemos y no es ajeno a Dios el experimentarlas. Sabemos que muchas familias están sufriendo por la despedida física de seres queridos y esto, como decíamos, no es ajeno a Dios. Jesús mismo experimentó el dolor, la tristeza y el duelo. Es completamente válido dolerse por la separación de un ser amado y en esta ocasión me toca a mí compartirte lo que la palabra de Dios habla acerca del dolor de la pérdida. ¿Qué te parece si comenzamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que con nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. En los tiempos de los jueces de Israel, por el año de 1150 a.C., vivió Elimelec y su esposa Noemí en la tierra de Judá, pero debido a la desobediencia del pueblo, hubo gran devastación, hubo gran hambre y decidieron irse a vivir a Moab junto con sus 2 hijos. Sumado a lo anterior, Elimelec, estando en aquel lugar, muere dejando viuda a Noemí junto con sus 2 hijos, quienes ya se habían casado. Mientras ella tenía ya 10 años de viudez, pierde también a sus 2 amados hijos y decide en medio de esa sensación y de esa emoción, decide regresarse a Judá, y sus nueras deciden irse con ella, pero ella, sumada por el dolor que estaba experimentando, se niega a que la acompañen y empieza a discutir, a decirles que se queden con sus familias, que se queden en ese lugar, pues ella ya no tenía nada más que ofrecerles. Les decía: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, dice Ruth 1:13. Ante tal posición y en la firmeza de su suegra, Orfa decide regresar con su familia, mientras que Ruth sobrepone el dolor que ella está experimentando por el dolor de esta mujer a quien llegó a querer tan profundamente y decide acompañarla. Entonces, al llegar a la ciudad de Belén, la ciudad entera se conmovió por estas 2 mujeres y lo que estaban atravesando. Cuando ella escuchaba que la llamaban Noemí, que en hebreo significa dulzura, decía: no me llamen dulzura, llámenme Mara, del hebreo amargo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí estaba atravesando por el dolor de la pérdida de sus seres amados y esa era la emoción que le embargaba. Me fui llena de Belén y ahora he vuelto con las manos vacías a casa. Ese era su lamento. Viendo la necesidad que ambas tenían y viendo el dolor que no podía superar Noemí, Ruth decide buscar un lugar donde trabajar para proveer y mantenerse las 2. Cuando ellas llegaron a Belén estaban en el tiempo de la siega, así es que Ruth buscó un campo para recoger espigas y Dios la condujo a los campos de Booz, que era familiar de Elimelec. Según la costumbre hebrea, un pariente cercano podía redimir a una viuda al casarse por levirato, según Deuteronomio 25 del 5 al 10. Booz fue noble y misericordioso con Ruth, sin saber que se trataba de un pariente cercano, cuando lo que buscaba era favorecer a ambas mujeres
Y cuando Ruth volvió con Noemí, le contó acerca de Booz, cómo había sido tan benevolente con ella. Entonces, en ese momento hubo una esperanza para Noemí, que ahora podía ver la bondad en medio del dolor que estaba experimentando. Con esa esperanza en el corazón, Noemí recobró el ánimo y buscó la forma de que Booz redimiera a su hijo, a su esposo. Dios tenía mejores planes de lo que ella estaba imaginándose, pues Dios estaba obrando detrás del escenario en favor de Ruth y Noemí. Llega el tiempo en el que Ruth y Booz se casan y tienen un bebé sin saber que este bebé que tuvieron, Obed, sería padre de Isaí y a su vez del rey David. Y conocemos que la genealogía de Jesús desciende de estos hombres. Noemí, aquella viuda que pudo quedarse en la amargura por el dolor de la pérdida que estaba experimentando, abrazó una vida dichosa al aceptar criar personalmente al hijo, al nieto que Dios le estaba otorgando. Al leer la historia de estas mujeres, podemos ver que la tristeza, el dolor, la depresión no son emociones que los hijos de Dios estemos exentos de experimentar. Muchas veces la depresión y o el desánimo vienen por causa de un cambio drástico o la pérdida de un ser querido, de un bien material, un proyecto que no resultó como se estaba planeando, y todas estas situaciones a las que nos podemos llegar a enfrentar necesitan pasar por el proceso del duelo. Necesita manifestarse el sentimiento que se tiene por una pérdida y llegar a lograr tener resiliencia. Regularmente el duelo presenta algunas etapas, quizás unas fases primero que las otras, pero en general pueden presentarse de la siguiente forma: negación, enojo o ira, depresión, negociación, que es una etapa de reflexión, y aceptación. Si observamos un poco detenidamente lo que experimentó Noemí, podemos ver que ella vivió estas etapas. Al principio decidió volver a su tierra, negándose a ser acompañada por sus nueras. Cada vez que se expresaba, la amargura brotaba de sus labios porque era lo que guardaba en el corazón. Mayor amargura tengo yo. Llámenme Mara. Dios me puso en grande amargura. Evidenciaba el enojo que ella sentía hacia la vida y hacia el mismo Dios. Pasaban los días y no encontraba ánimo para retomar su vida cotidiana. Se quedaba en casa sin darse la oportunidad de salir a buscar ni siquiera el sustento junto con su nuera, lo que denota la depresión en la que ella se encontraba. Posteriormente vemos a Noemí haciendo planes con Ruth para retomar la vida pese a la pérdida y reflexionar sobre el favor de Dios que nunca las dejó. Ruth 4 del 14 al 17 podemos escuchar o leer las palabras diferentes de Noemí después de su proceso, después de su duelo. Finalmente Noemí acepta los planes del Señor y decide criar al hijo de Booz y de Ruth como si fuera nieto de su propia sangre. La muerte física es parte de la vida que vivimos en la tierra. Como hijos de Dios somos consolados con la esperanza de volver a ver a aquellos que hemos despedido hace años o como muchos de nosotros recientemente. El dolor de la pérdida es un proceso natural. Sí hay negación a aceptar la realidad, enojo contra alguien e incluso contra Dios. Es algo humano. Sentir profunda tristeza es natural en el proceso de duelo, pero debe haber un avance, debe haber una etapa de reflexión que nos vaya conduciendo hacia la sanidad para finalmente aceptar el cambio drástico que la pérdida de un ser querido conlleva.
Ruth y Noemí vivieron las etapas de duelo en diferente ritmo y podemos aprender de ellas. Si recientemente tu familia está experimentando la pérdida, no esperes que todos vayan al mismo ritmo de duelo, al mismo ritmo de sanidad. Es importante prestar atención en la etapa en la que cada miembro de la familia está viviendo, está experimentando, no apresurar. Si unos ya tuvieron resiliencia, si unos ya superaron el duelo, no apresurar a los que apenas están en etapas anteriores. Y si es necesario, es importante también consultar con un consejero y por supuesto es llevar la oración. Lo más maravilloso que tuvo Noemí fue el apoyo incondicional de Ruth. La familia y los amigos pueden ser un medio poderoso para que Dios use para avanzar y aceptar que la vida sufrió cambios, sí, pero continúa. Recuerda que Jesús mismo experimentó el dolor de la pérdida. Podemos leerlo en Juan 11, 28 al 37. Él no está ajeno a lo que experimentamos en este proceso. Dios es Padre de consolación. Recordemos lo que dice 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Y alguien más puede ser medio de consolación, como Ruth fue para Noemí. Tú y yo podemos ser para alguien que está experimentando el dolor, la amargura, la tristeza, el sufrimiento por la pérdida. Lo primero es que tú encuentres consolación en Cristo, que sus planes siempre, siempre son de bien para ti, aunque el escenario nos esté diciendo lo contrario. Antes de despedirme, quiero recordarte una vez más: sentir dolor por la separación de un ser querido es normal y lleva un proceso. Quiero recordarte las palabras de Pablo a los Corintios. Lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nosotros tenemos una esperanza que no termina con la vida en la tierra, sino con una vida después de la muerte física. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 3 al 4. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que viene adelante para nosotros. Si hoy hay dolor, piensa en estas palabras. Vamos camino a un lugar en donde la pérdida, el dolor, el sufrimiento ya no existen. Queridos papá y mamá, vive el duelo, pero no lo hagas solo. Si ves que tus hijos están sufriendo por la pérdida de un amigo, de un ser querido, de un familiar, no dejes que lo hagas solo. Acércate a Dios, tú y tus hijos, y te invito a comenzar con esta oración. Bendito Padre Celestial, hoy en esta tarde, Señor, antes que todo, Señor, antes de pedirte, Señor, queremos agradecerte por tu amor, tu misericordia, por tu grandeza, tu poder, Señor, porque aún sin merecerlo, tu misericordia siempre se hace presente en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, estamos un grupo de mujeres intercediendo, clamando, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Estamos pasando tiempos muy difíciles, tiempos que tú, Padre Santo, sabes lo que estamos pasando, tú lo has permitido, Señor, y aún así te agradecemos por este proceso que estamos viviendo, el mundo entero, Señor. Ha habido pérdidas, Padre Santo, pero tú has permitido esto para que nos unamos como iglesia intercediendo por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y te pedimos por cada matrimonio, cada padre, cada hijo, Señor, que está pasando por procesos, Señor, de pérdida. Tú conoces los corazones, bendice sus corazones, darles fortaleza en medio del dolor, Señor. Levántalas, Señor, a estas hermosas mujeres que están pasando por procesos difíciles. Levántalas como Noemí, Señor, que sí, tal vez Noemí tuvo la pérdida de su esposo, de sus hijos, pero ella se mantuvo firme, creyendo que tú al final siempre le darías la victoria. Y creemos que tú las vas a levantar, Señor, como Noemí,
las vas a levantar como unas mujeres intercedoras, como mujeres atalayas, intercediendo por su casa, por su hogar, aún a pesar de la pérdida. Te lo estamos pidiendo, cobertura total para cada familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Jepsi, por esta oración. La hermana Jepsi Cisneros, ella es esposa de pastor. Hace algunos meses comenzó un proyecto, Mujeres de Pacto, que cada miércoles ellas comparten un devocional con diferentes mujeres, son invitadas y hacen un en vivo a las 7 de la mañana cada miércoles. Mujeres de Pacto, lo pueden buscar en Facebook. Algunos viernes también están participando con otros Facebook Live, y esto ha sido de bendición para muchas mujeres y estoy segura que lo seguirá. Si entras a esta página, Dios tiene algo que darte a través de este llamado y de este ministerio. Dios le siga bendiciendo, hermana Jepsi. Nuestro deseo en el equipo de Corazón de Mamá es que Dios te hable a través de esta serie, de estas palabras que estuvimos compartiendo durante todo este mes de noviembre. Aprovecho para invitarte. En esta ocasión no va a ser al siguiente día del cierre, sino la próxima semana. Puedes consultar detalles. Los primeros días de diciembre vamos a tener el cierre de esta serie con la hermana Dulce de Llano. Para que no te la vayas a perder, ahí puedes checar en nuestras redes sociales el día y la hora. Nuestro deseo en Corazón de Mamá es que observes estas emociones que has estado experimentando, o quizá tu esposo, tu esposa, tus hijos están experimentando emociones a raíz de lo que estamos viviendo, que no tiene referencia antes para nosotros. Pero yo quiero invitarte que si no has escuchado los episodios anteriores, los escuches en cualquiera de nuestras redes sociales y que medites en esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Él quiere que nosotros recobremos el ánimo, que comencemos de nuevo a tener esa vida plena que Él quiere que tengamos en Él, y que podamos sobre todo ser bendición para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que quieren tomarse de sus propias fuerzas para recobrar el ánimo, pero tú y yo sabemos que eso es muy difícil de lograr. Sin embargo, con el Señor todo lo podemos porque Él nos fortalece. Quiero decirte también que no te pierdas la siguiente serie que estamos preparando, Finanzas del Hogar. Puedes checarlo en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Desde mi corazón de mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.